la tarea de la enseñanza, de cómo nosotros entendemos la tarea del aprendizaje, ¿sí? Ahora, sobre esto hay mucho que nosotros podemos decir. Y vamos a empezar, si ustedes me permiten, a ir comentando justamente sobre ello, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que esta última corriente, esta última manera de entender justamente el aprendizaje, involucra la idea de situación didáctica, ¿sí? Esta idea de situación didáctica que, debo decirlo, en gran medida inició con los trabajos de Guy Brousseau, con los trabajos de Guy Brousseau, donde Guy Brousseau considera que los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, se deben llevar a cabo a través de la creación de situaciones didácticas. ¿Y qué es esta idea de situación didáctica? Pues la idea de situación didáctica, debo decirlo, no es otra idea más de que simplemente la noción de considerar que el docente puede gestionar, de que el docente puede imaginar esas actividades que sus alumnos van a realizar en la clase. Entonces, podríamos decir que esta noción de situación didáctica, pues tiene un peso muy fuerte en algo que vamos a llamar nosotros la intencionalidad pedagógica del docente. ¿Cuál es esa intencionalidad pedagógica del docente? Pues esa actitud, es esa genuina actitud que tienen las maestras y los maestros por considerar que sus alumnos puedan desarrollar un aprendizaje. Entonces, esta manera de entender, voy a decirlo, las situaciones didácticas, pues desde luego va a involucrar de manera importante nuestra manera de entender la práctica docente. Muy bien, entonces, ¿la práctica docente qué es? Pues bueno, es esta serie de actividades que realiza el docente para llevar a cabo los procesos de enseñanza, por un lado, y de aprendizaje. Pero por otro lado, podríamos decir que esta práctica docente, se ve constituida o se constituye por 3 momentos en la clase, ¿sí? Un primer momento, que es justamente antes de la clase, y ahí aparece la planeación, donde nosotros de manera sistemática vamos tratando de elaborar una guía para la conducción de la clase. Después tenemos en la clase, cuando finalmente aplicamos esas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que hemos planeado y que vamos ahora a implementar. Y finalmente, después de la clase, cuando evaluamos los aprendizajes logrados, a veces en la misma clase, pero también considerando siempre la planeación propuesta para alcanzarlos. Bien, si ustedes me permiten, voy a tratar de salirme un minuto de la sesión y voy a volver a entrar a la sesión. A ver, ahí está. Para que me permita poder proyectar. Al parecer no estaba proyectando mi pantalla y tal vez por esa razón ustedes solamente me han estado escuchando, pero no podían ver lo que la pantalla en la computadora aparece. Un minuto, por favor. Bien, en lo que aparece, en lo que se carga la computadora. Ahora, podríamos también hablar justamente de cuáles son esos elementos que la clase debe tener. A ver, esta es una pregunta interesante, sobre todo porque todos realizamos la función docente. Yo haría esta pregunta antes de platicarlo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los elementos fundamentales, básicos,
que debe tener una clase. Maestro Alejandro, ¿le gustaría compartirnos? ¿Cuáles son los elementos que, perdón? Fundamentales que debe tener una clase. Cuando pensamos y decimos, esto es una clase, ¿cuáles son esos elementos que debe contener? Bueno, uno de los elementos que debe contener es el propósito que pretendemos lograr, ¿sí? ¿Qué aprendizajes queremos que se consoliden? Otro de los elementos serían las actividades o estrategias, cómo quiero lograr esos conocimientos. Muy Y, bien. y Ajá, un perdón, producto, adelante, adelante, un por favor. producto, algo que nos evidencie que si se logró o en qué medida se lograron el propósito, los objetivos que nos planteamos. Sí, considero Muy esos bien, tres elementos. muy bien, excelente. Creo que usted ya nos ha hablado tres elementos muy importantes. ¿Podría solamente de manera breve repetirnos los tres, por favor? Así, los propósitos o la intención de la clase, ¿no? ¿Qué pretendo lograr? Generalmente son los objetivos, los propósitos, o qué aprendizajes vamos a lograr, Ajá, ¿sí? muy bien. De qué manera los voy a lograr? ¿Con qué estrategias? Estrategias dinámicas, actividades, pienso lograr que se logren esos objetivos. Y la Muy bien, otra, excelente. una evidencia, ¿no? Una evidencia que me sirva para poder comprobar o darme cuenta qué tanto se logró el objetivo. Sí, que estaríamos hablando de una especie de evaluación también. Muy bien, excelente, excelente, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Maestra Olivier, ¿le gustaría compartirnos desde su perspectiva? Adelante, por favor. Pues yo concuerdo con el maestro. De igual manera, uno, bueno, los momentos que debe de tener la clase precisamente es, o lo que uno debe de tomar en cuenta, pues son el propósito que uno, o sea, espera obtener de la clase, de la sesión. El siguiente, pues sería cómo lo voy a llevar a cabo, cómo voy a, yo a dar esta parte. Y la siguiente sería verificar si mis estrategias están dando resultado en base a los propósitos que yo planteé sobre la sesión. Muy bien, excelente, excelente. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho a ambos su valiosa participación. Y en efecto, estos elementos que ustedes muy amablemente nos han compartido son elementos fundamentales en una clase, ¿no? Yo me he permitido enumerar algunos de ellos y les comparto con mucho gusto, ¿no? La primera es que una clase pues debe de considerar siempre de inicio un análisis del contexto. Bueno, ¿en qué consiste ese análisis del contexto? Pues consiste justamente en considerar cuáles son las características del grupo al cual está dirigida la enseñanza. ¿Cuál es su ambiente social, económico, cultural, familiar, emocional? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las características que tienen los alumnos, sus capacidades, sus conocimientos, sus saberes previos y qué destrezas tienen? Esto es muy importante. Ahora, no solamente hay que considerar estas características del grupo, sino que también hay que considerar cuáles son las características de la propia estructura escolar. Es decir, cuáles son los objetivos, la orientación general, cuáles son los recursos, la infraestructura propiamente con la que se cuenta, cuál es la organización que se tiene para poder alcanzar determinados objetivos, propósitos. Y también hay que considerar, desde luego, en este mismo rubro, cuáles son las características del programa escolar y, desde luego, ahí un papel fundamental es cuál es nuestra función, cuál es la función de la docencia dentro del programa. Aquí hay que considerar esas características que tienen los alumnos o que buscamos desarrollar en los alumnos a lo largo de todo el proceso educativo
Y además, siendo tantas, siendo una gran variedad de estas características, hay que pensar cuáles pueden ser privilegiadas, cuáles son las en las cuales tenemos que poner énfasis las maestras y los maestros. En cierta medida, esto es pues, lo que comúnmente llamamos cuál es ese perfil de egreso. Ahora, esta es una característica, es el primer elemento que consideramos que debe tener la clase. Pero un segundo elemento que es muy importante es la formulación de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades, los saberes, los conocimientos, las actitudes esperadas y que buscamos además que puedan desarrollar los alumnos, que puedan apropiarse de ellas? ¿Cuáles son, pues, esos aprendizajes esperados o esas competencias a desarrollar? Esto por una parte, pero también es importante mencionar que es habitual que ese objetivo general se pueda a su vez descomponer en objetivos específicos o parciales. ¿Cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes que esperamos que los alumnos puedan aprender, pero que además puedan establecerse en términos medibles y también observables? Un tercer elemento es considerar la determinación de las tareas o de las propias actividades. Elegir las tareas, elegir las actividades que van a realizar los maestros, los alumnos, para poder alcanzar esos objetivos específicos propuestos. Y desde luego, ahí también un papel fundamental es la propia organización de las tareas, considerando cuál es el orden en base a los objetivos específicos, en base a las necesidades educativas, en base a los propios intereses que tengan los alumnos o inclusive del propio plan de estudios. Un cuarto elemento es la elección de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es decir, nos estamos refiriendo a los métodos y a las estrategias que vamos a usar en cada una de las tareas establecidas. Vamos a tener conferencias, vamos a hacer trabajo en grupo, vamos a tener demostraciones prácticas, vamos a hacer experimentos, vamos a ver algún video y hacer alguna reflexión, pero también ahí mismo es necesario establecer el ritmo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles van a ser los horarios y cómo va a ser la distribución de las actividades respecto al tiempo de estudio de los alumnos? ¿Cuál es la selección del medio y también las formas de representación de cada tarea? ¿Sí? Es decir, vamos a elaborar materiales como dibujos, vamos a hacer proyecciones, vamos a hacer carteles, vamos a hacer videos, vamos a escribir, etc. Ahora, estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues un poco como ya habíamos comentado, van a depender de qué? Del enfoque pedagógico que tengamos, del enfoque de la enseñanza, pero también del estilo de aprendizaje de los alumnos y un aspecto fundamental para nosotros como maestras, como maestros. Va a depender también de la concepción que tengamos del propio aprendizaje. Si la manera en la cual nosotros entendemos el aprendizaje, desde luego que influye en las estrategias que nosotros utilizamos. Ahora, hemos hablado de estas estrategias, pero es necesario también aquí hablar, incorporar de la elaboración de instrumentos de evaluación, ¿sí? Es decir, del desarrollo de una prueba diagnóstico, por ejemplo, al inicio de nuestra propia actividad de docencia, de nuestra propia práctica docente, para poder conocer cuáles son los saberes, las habilidades, las actitudes que poseen nuestros estudiantes antes del proceso formativo o de la propia intervención pedagógica que tengamos. Esa prueba diagnóstica a la que nos estamos refiriendo, ¿qué debe incluir? Pues debe de incluir no solamente saberes, no solamente una serie de conocimientos que consideramos en base a los planes y programas de estudios que debe de tener el estudiante, como habitualmente se hace. Ahora sabemos que es muy importante conocer las propias actitudes que poseen los alumnos y desde luego también aspectos psicológicos, emocionales y familiares.
Hay que también elaborar cuestionarios y materiales que nos permitan evaluar la actitud ante el proceso formativo. Esto nos habla de que la evaluación, de que los instrumentos de evaluación no solamente están diseñados o no solamente deben diseñarse para evaluar la adquisición de conocimientos, sino también cómo es que se construye y se deconstruye la propia persona que aprende. ¿Cuáles son sus actitudes? Y desde luego, preparar pruebas con el principal objetivo de poder verificar los saberes aprendidos y las habilidades desarrolladas. Todo esto con base a ¿qué? Al cumplimiento de los propios objetivos, tanto específicos como también generales. Ahora, a esto hay que sumar 3 elementos más que son importantes. Por una parte, la implementación del proceso, que es desarrollar la prueba del proceso planeado y además verificar si el estudiante realmente obtuvo los saberes, las habilidades y las actitudes necesarias a través de ese proceso de formación. Es importante verificar que, por otro lado, se haya llevado el acto educativo del docente de acuerdo a lo planeado y también identificar ahí áreas de oportunidad, áreas que nos permitan mejorar el proceso de planeación y de implementación de las actividades diseñadas. Y claro, ¿esto qué involucra? Pues esto involucra la evaluación del acto docente, la evaluación de nuestra propia práctica. Por una parte, evaluar el proceso, evaluar el diseño propio de las actividades que nosotros propusimos a nuestros estudiantes, como también la evaluación del logro educativo. Verificar si logramos alcanzar y qué logramos alcanzar de ello, de los objetivos que hemos planteado. Y la revisión que tiene el objetivo de poder contrastar esos objetivos, los aprendizajes y las evaluaciones, tanto en la práctica docente como también en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, diseñar en cierta medida nuestra práctica docente va a involucrar al menos 4 preguntas interesantes. La primera es, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos? La segunda es respecto al contenido. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos que nuestros alumnos aprendan? ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Es decir, ¿cómo vamos a aprender? Y finalmente, ¿qué aprendimos? Esto ligado al proceso de evaluación. Ahora, con respecto a los objetivos, pues ya sabemos, objetivos del área para un año, para un curso, para un grado, objetivos de aprendizaje del aula, de esa sesión de trabajo, de esa clase, o también objetivos generales propiamente de una asignatura. Cuando nosotros nos referimos a los contenidos, a eso que queremos aprender, pues hacemos referencia a los contenidos conceptuales, a los hechos, a los conceptos, a los principios, pero también a los contenidos procedimentales. ¿Cuáles son esas destrezas, habilidades, métodos, estrategias o inclusive a los contenidos actitudinales, las actitudes, los valores y las normas? Cuando hacemos referencia a las actividades de aprendizaje, pues es necesario incluir ahí cuáles son esas experiencias de aprendizaje, cuáles son estas estrategias de aprendizaje, las acciones y las tareas planificadas. Y cuando finalmente hacemos referencia a la evaluación, ¿qué aprendimos? Estamos hablando de la evaluación diagnóstica o inicial, estamos hablando de la evaluación formativa o de proceso, estamos hablando de la evaluación sumativa o final. Bueno, entonces, para ello necesitamos considerar algunos elementos fundamentales en nuestra planeación. Bueno, pues uno de los primeros, uno de los más importantes, es decir, que la planeación debe de considerar las siguientes características. ¿Sí? ¿Cuáles son estas características? Pues la primera es que debe de ser diversificada. Tenemos que pensar no solamente en un alumno,
en una caracterización de un alumno en lo particular, sino que tenemos que entender que el salón de clase es una diversidad de maneras de pensar, de ser, de actuar. Hay que diversificar nuestra planeación. La factibilidad. Esto es muy importante. Es decir, ¿qué tan factible es que aquello que nosotros hemos planeado realmente sea alcanzable? Porque en muchas ocasiones hacemos buenos diseños, hacemos buenas planeaciones, pero no es posible, no es fácil llevarlas a la realidad, no es posible llevarlas a la propia práctica. La objetividad, esto es muy importante. ¿Cumplimos realmente con los objetivos? ¿Estamos observando realmente lo que pasa en el salón de clase? ¿O nuestra observación es simplemente parcial? A veces es tan parcial que decimos, no, es que yo como maestro, como maestra estoy cumpliendo, pero son los alumnos quienes no cumplen. Son los padres de familia quienes no están cumpliendo con su función. Entonces, esta objetividad es muy importante. ¿Realmente estamos alcanzando los objetivos? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿qué es lo que está afectando que los objetivos no sean alcanzados? ¿Qué parte en mi diseño de clase? ¿Qué parte en las actividades que presento? ¿Qué parte en la propia, en los propios procesos que tienen que ver, en el propio proceso formativo de los alumnos? Los alumnos no están siguiendo, cumpliendo. ¿Cuál es el papel que están jugando los padres de familia en este proceso? La flexibilidad es muy importante. Esta flexibilidad que tiene que ver justamente con el hecho de entender que yo puedo planear mi clase de cierta manera, pero a veces las condiciones, a veces el ambiente que se gesta en el salón de clase no es el mismo, no es el que yo esperaba. Entonces, tengo que replantear, tengo que flexibilizar, tengo que adecuar, tengo que adaptar esa propuesta de clase, que sea integradora, que no solamente considere la adquisición de conocimientos, que considere también el propio desarrollo de las habilidades, la construcción de las actitudes que tienen los niños y las niñas, los alumnos, las alumnas. Que pueda considerar todos los aspectos del proceso formativo de la educación. Bueno, entonces, ¿qué requerimos nosotros? Pues requerimos considerar algunos aspectos que son importantes. Y para ello, un papel muy importante que vale la pena mencionar es el trabajo de Benjamin Bloom. ¿Sí? Bloom, que se va a hacer un cuestionamiento importante sobre cómo es que se van desarrollando estas habilidades cognitivas. Y él hace entonces algo que es bastante popular, conocido seguramente por todos, que es la famosa taxonomía de Bloom. ¿Qué nos dice Bloom? Pues que en muchas ocasiones hay que considerar cómo es que se va desarrollando el pensamiento en el alumno. Porque no toda actividad que nosotros presentamos requiere de los mismos recursos cognitivos. Va a haber actividades más básicas, más elementales, y va a haber otras actividades que van a requerir muchísimo más. Entonces, Bloom nos hace una taxonomía donde nos habla de ese pensamiento de orden inferior, de ese pensamiento de orden superior. ¿Qué tenemos en la base? La capacidad de recordar esos datos, esos hechos, esos conceptos básicos, determinadas respuestas, aunque no siempre logremos entender. En un segundo nivel está comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Cambiar o crear algo nuevo en un modelo o proponer situaciones alternativas.
Bloom entonces nos habla de que recordar, comprender, aplicar, nos va a requerir menos recursos cognitivos. Pero cuando nosotros pedimos analizar, evaluar y crear, va a requerir un pensamiento de orden superior. Ahí tenemos otra manera de presentar con una serie de verbos la propia taxonomía. La propia taxonomía. Muy bien. Ahora, esta no es la única perspectiva, porque una taxonomía que en los últimos años se ha desarrollado y que tiene cada vez un mayor impacto es la elaborada por Robert Marzano. ¿Qué nos dice Marzano? Marzano nos dice entonces que esta taxonomía de los objetivos educativos requiere también de varios niveles. Por una parte está el sistema cognitivo. Pero ese sistema cognitivo forma parte, a su vez, de un sistema metacognitivo, que forma parte, a su vez, de un sistema de conciencia del ser. Entonces, observemos esta taxonomía que nos permite identificar los diferentes niveles de pensamiento. Los diferentes niveles de pensamiento. Desde lo más elemental, como el conocimiento, el recuerdo, la comprensión, el análisis, la utilización. ¿Y a qué nos invita esta reflexión? Bueno, esta reflexión nos invita a que en el diseño de nuestras actividades tenemos que plantear no solamente la adquisición de conocimientos, no solamente el desarrollo de habilidades o destrezas, sino que también hay que considerar aspectos que involucran el desarrollo personal, el desarrollo de la persona. Y estos tres elementos se complementan de manera ideal, buscando una educación que pueda ser integral. Entonces, Marzano nos habla de que lo que buscamos es desarrollar justamente un dominio de conocimiento. Pero ese dominio de conocimiento está compuesto por información, está compuesto por procedimientos psicomotores, está compuesto por procedimientos mentales. Está compuesto por organizar las ideas, los detalles, los procesos, las habilidades. Ahora, hemos hablado hasta aquí un poco de la práctica docente, pero también ya hemos empezado a hablar de la planeación. Cuando hablamos de planeación, cuando hablamos de la práctica docente, es inevitable hablar del proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación que no se reduce a medios. Ese proceso de evaluación que tampoco lo podemos reducir simplemente a calificar. ¿Por qué? Porque la evaluación lo podemos entender desde esta perspectiva como ese proceso en el que nosotros conocemos, en el que miremos, pero también en el que se dan opiniones sobre las circunstancias, sobre los elementos que van a intervenir en la planificación, en la ejecución del acto docente, con el fin de poder lograr una mayor eficiencia en el logro de sus objetivos. Entonces, ¿para qué evaluamos? Pues evaluamos para conocer, para recibir y dar información de todos los elementos del propio acto educativo. Pero también evaluamos para motivar al estudiante, para motivar al docente y a la propia escuela en el desarrollo del acto educativo. También evaluamos para medir la eficiencia, la eficacia de los elementos del acto educativo y evaluamos para revisar, para analizar los elementos para lograr mejores resultados en el acto educativo.
Ahora, ¿cuándo se lleva a cabo la evaluación? Pues la evaluación se lleva a cabo en diferentes momentos. Al principio, con esa evaluación diagnóstica, el poder saber los saberes, las habilidades, las actitudes que tienen nuestros estudiantes, el poder conocer su contexto de vida, su familia, su comunidad, su interés, sus motivaciones, sus emociones y todos los aspectos de su personalidad. En el proceso, esto que llamamos la evaluación del proceso, que tiene que ver en cómo nuestros alumnos van cumpliendo sus actividades, las tareas que se van trazando desde la planeación para poder alcanzar los aprendizajes, los objetivos. Y al final, esa evaluación del logro de objetivos, que consiste en poder constatar, en poder comparar los aprendizajes adquiridos y los aprendizajes esperados u objetivos específicos y generales. Bueno, hay muchos tipos de evaluación, ¿sí? Hay muchos tipos de evaluación y de hecho podríamos decir que podemos clasificarla por una parte por su finalidad o función, como ya habíamos comentado, diagnóstica, formativa, sumativa. Por su momento, puede ser inicial, continua o final. Por su extensión, puede ser diferida, global, parcial. Por su enfoque metodológico, puede ser cualitativa, cuantitativa o cual y cuantitativa. Por su estándar de comparación, puede ser normativa o criterial. O por el agente evaluador. Puede ser interna, puede ser una autoevaluación, una heteroevaluación, una coevaluación, puede ser externa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que nosotros podemos utilizar? Vamos a ver. Voy a pedirles aquí un momento para poder compartir otra lámina. Vamos a hablar de cuáles son esos instrumentos y esas técnicas que podemos utilizar para evaluar los aprendizajes. Bueno, lo primero es voy a permitirme tomar esto un poquito hacia adelante. Lo primero es decir que hay varias técnicas de evaluación. Por una parte vamos a tener aquellas que llamamos de observación y otras que llamamos de desempeño. Pues en las de observación que tenemos listas de cotejo, tenemos escalas de rango, tenemos rúbricas, mientras que en las de desempeño tenemos, por ejemplo, las preguntas, el portafolio, el diario, el debate, el ensayo, el estudio de casos, el mapa conceptual, el proyecto, la solución de problemas, el texto paralelo. Entonces, podríamos decir que las técnicas e instrumentos de evaluación, pues, ¿cómo las entendemos? Por una parte, las técnicas son esas herramientas que usamos las maestras y los maestros para poder obtener evidencia del desempeño de nuestros alumnos. Pero los instrumentos van a constituir la ayuda para poder obtener datos e información de los alumnos. Bueno, entonces tenemos por una parte tradicionales, que pueden ser los exámenes escritos que habitualmente usamos. Pero por otra parte tenemos otras maneras de entender la evaluación del aprendizaje, basadas en técnicas de observación y en técnicas para la evaluación del desempeño. El examen, recordemos que puede ser de muchas maneras. Puede ser un examen oral, puede ser un examen escrito, este famoso examen que hacemos con lápiz y papel. También puede ser una ejecución en prácticas o laboratorios. Ahí tenemos una pequeña lista, ¿verdad?, de cómo podemos organizar nuestros exámenes, los orales, de respuestas abiertas, de respuestas digeridas, los escritos, que pueden ser no estructurados, semiestructurados y estructurados,
o los de ejecución, que habitualmente son de demostración o de simulación. Pero bueno, el día de hoy vamos a poner un poquito de énfasis en algunos elementos que nos permiten observar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, la lista de cotejo. Esta lista de cotejo que nos va a permitir identificar el comportamiento que tienen nuestros alumnos respecto a ciertas actitudes, habilidades y contenidos. Una ventaja es que podemos recopilar siempre información rápida y fácilmente. Una desventaja es que a veces, muy comúnmente, solo representa dos opciones para cada comportamiento, presente o ausente. Ahora tenemos la escala de rango o categoría, donde podemos observar un grupo de características que se deben de juzgar mediante un tipo de escala. ¿Qué ventajas tiene? Pues que puede dirigir la observación hacia comportamientos específicos y que sean claramente establecidos. Y la desventaja, desde luego, es que se tiende a incluir comportamientos que no pueden observarse directamente. Ahí tenemos, por ejemplo, esta lista de cotejo, ¿sí? Y aquí podemos observar un ejemplo de esta lista de cotejo. Observemos, por ejemplo, ahí que viene nombre del maestro, fecha, nombre de la actividad, competencia, nombre del alumno, y ahí están, por ejemplo, al menos 4 aspectos a evaluar: sí, no, presente, ausente, el porcentaje de sí y las observaciones. La escala de rango, este instrumento que nos va a permitir registrar el grado de acuerdo con una escala determinada en el cual un comportamiento, una habilidad o una actitud determinada es desarrollada por el estudiante. ¿Para qué lo usamos habitualmente? Pues lo usamos para evaluar comportamientos, habilidades y actitudes en el desarrollo del proceso de aprendizaje, para poder valorar los comportamientos que han sido definidos previamente, para poder comparar características entre los estudiantes, para poder comparar los juicios de los observadores, para poder observar si un estudiante o una estudiante ha alcanzado determinado nivel de competencia. Aquí lo tenemos. Esta es una escala de rango, donde observemos que tenemos nombre del maestro, fecha, nombre de la actividad, competencia, y ahí viene una escala: 1 nunca, 2 algunas veces, 3 regularmente, 4 siempre. Observemos en esta donde se evalúan los 3 aspectos, viene el nombre de la alumna y vienen la asignación de alguno de estos elementos de escala. Nunca, algunas veces, regularmente, siempre. Podemos sumar los puntos y escribir observaciones. La rúbrica. Tal vez con este elemento terminaremos. Esta tabla que va a presentar en el eje vertical los criterios que se evalúan, en el eje horizontal los rangos de calificación que se aplican en cada criterio. Ahora, es importante aquí mencionar que los criterios que representan lo que se espera que los alumnos hayan logrado, hayan aprendido. ¿Para qué sirve una rúbrica? Pues primero nos permite clarificar lo que representa cada nivel en la escala de calificación. Es decir, hay un criterio en cada nivel. Pero además nos permite identificar que el alumno puede saber lo que ha alcanzado y lo que le falta por desarrollar. Esto es importante porque entonces una rúbrica puede tener los siguientes niveles. Por ejemplo, el nivel de respuesta excelente, cuando la respuesta es completa, cuando las explicaciones son claras de un concepto, de un teorema, de una ley.
cuando puede identificar todos los elementos importantes, donde hay la inclusión de ejemplos e información complementaria. Hasta el nivel 3, que es una respuesta satisfactoria, donde la respuesta es bastante completa, donde manifiesta una comprensión del concepto, donde identifica varios elementos importantes, donde ofrece alguna información adicional. Un nivel 2 de una respuesta moderadamente satisfactoria, donde la respuesta refleja alguna confusión, alguna comprensión incompleta de un concepto, donde identifica algunos elementos importantes, donde provee de información incompleta relacionada con ese tema, hasta llegar al nivel 1, que es una respuesta deficiente. Cuando no logra demostrar que comprende el concepto, cuando no provee una contestación completa, cuando omite elementos importantes, cuando utiliza inadecuadamente los términos. Y ahí tenemos. Esa es la rúbrica. Una de las grandes ventajas de esta rúbrica es que se adapta a la mayoría de las materias y va a permitir una mayor libertad para elaborar respuestas. Una desventaja es que podríamos decir que la representatividad del contenido a veces es limitada, ¿no? Por ejemplo, acá, en este ejemplo que nosotros tomamos de poesía, en evaluación de poesía, tenemos que se ha evaluado los diferentes niveles, ¿no? Novato, aprendiz, veterano, maestro. Y ahí tenemos las características, las categorías. La habilidad para captar al lector, la emoción y la fantasía, el uso del lenguaje, la puntuación. Entonces, la evaluación del desempeño es un aspecto muy importante. Porque esta evaluación del desempeño, por una parte, va a evaluar los contenidos, las habilidades, las actitudes, los valores, va a evaluar el procedimiento empleado, va a evaluar el producto resultante, va a identificar que el alumno realmente demuestre su conocimiento y sus habilidades, pero también para ello es necesario seleccionar con claridad cuáles son las tareas relacionadas con enseñar. Es importante tener criterios de evaluación antes inclusive de trabajar con los mismos estudiantes. Es importante proveer a los estudiantes de estándares claros de cuáles son los modelos que vamos a aceptar o no de desempeño. Y un aspecto fundamental que tiene que ver con el trabajo con la persona, con el trabajo del alumno en sí mismo, que es el fomentar la autoevaluación, el fomentar la propia conciencia del estudiante sobre lo que aprendió, sobre lo que no aprendió, lo que necesita por aprender. Y esta evaluación del desempeño, hay varios elementos que podemos utilizar para llevarla a cabo, como el portafolio, el ensayo, el debate, el diario, el mapa mental, el proyecto, el método de casos, la solución de problemas. Muy bien, bueno, creo que hemos rebasado el día de hoy un poquito la hora establecida de nuestro diplomado. Me gustaría concluir en esta parte para dejar espacio para algunas preguntas, para algunos comentarios de nuestros colegas, pero también aprovecho este espacio, desde luego, para agradecer a todas y a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas ya 12 semanas de diplomado, esperando que todos y cada uno de ustedes hayan podido disfrutar cada una de las sesiones. Hemos tratado de complementar estas sesiones en Meet con las propias actividades que aparecen en la plataforma. Quisiera aprovechar este espacio, por un lado, para invitarlos a que en las siguientes semanas puedan revisar todos los contenidos de plataforma, puedan concluir todas las actividades. ¿Y qué es lo que sigue? Pues bueno, lo que sigue en nuestro diplomado será tener un descanso de 4 semanas, que en realidad debo aclararlo, no es un descanso, porque es
la construcción, es la elaboración del reporte final de evaluación. ¿Cuál es este reporte final de evaluación? Pues es un instrumento escrito que cada uno de los participantes del diplomado realiza, elige una de las temáticas del diplomado, elige un enfoque pedagógico, elige una manera de entender la enseñanza y el aprendizaje, elige una serie de actividades que pueda llevar a cabo en su salón de clase y las propone. Puede ser un reporte estrictamente práctico, que provenga desde su propia práctica, planteado y justificado, pero también puede ser un reporte basado en un análisis un poco más teórico de las diferentes perspectivas del aprendizaje o de los diferentes enfoques pedagógicos. La selección del tema es completamente libre y lo único que nosotros pedimos es que ustedes, desde luego, puedan basarse principalmente en los contenidos tratados a lo largo de todo el diplomado. Con esto, pues yo les agradezco a todos y a cada uno de ustedes su participación en nuestro diplomado. Tendremos entonces 4 semanas para elaborar este documento, para subirlo a nuestra plataforma en la última semana, esta semana que dice justamente el ensayo, como instrumento de evaluación. Y finalmente me permito quedar a sus órdenes para cualquier duda sobre la sesión del día de hoy en este momento y también para cualquier duda sobre el ensayo a lo largo de estas 4 semanas. Estamos para servirles. Muy bien, entonces no sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Parece ser que alguien nos ha escrito en el chat. Un momento, por favor. Tal vez será porque estoy compartiendo. No me aparece ninguna pregunta. No, más bien me parece que Wendy levantó la mano. Ah, perdón, maestra Wendy, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, gracias, maestra Olivier. Sí, la única pregunta es la estructura del ensayo y de la última actividad ya está en la plataforma, ¿verdad? Así es, ya aparece en la última semana en la plataforma. De hecho, se llama reporte final. ¿Sí? Es la última semana del diplomado. Entonces, ahí ya aparece la estructura. En realidad es una estructura bastante elemental, digamos, que consideramos que en 4 semanas de tiempo se puede abordar con mucha facilidad. Sin embargo, para cualquier duda sobre la elección del tema, sobre el formato, estamos a sus órdenes a través de nuestro grupo de WhatsApp. Estamos ahí para servirles. Gracias. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias. Claro que sí. De hecho, las podemos compartir en el grupo de WhatsApp. Si es de utilidad estas presentaciones, las compartimos con mucho gusto para que ustedes puedan revisarlas en detalle, con mucho gusto. Sobre todo, porque cuando hablamos de la parte de instrumentos, a lo mejor fue un poquito rápido y con mucho gusto podemos dejar esta presentación para que puedan revisar ahí los detalles de cómo se elabora cada uno de estos instrumentos que estuvimos dialogando. Muchas gracias, profesor Oscar René. Pues agradecerle, maestro, por toda por las sesiones que nos brindó. Hay algunos que no pude estar, pero el tiempo que lo escuché, tanto de manera presencial como de manera virtual, ha sido una experiencia
muy bien, y agradecerle la disponibilidad que tiene y pues toda la experiencia que tiene, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor